Solo que ya sabíamos que iba a pasar, que le iban a dar el voto de confianza al señor Arana. Ese fue bastante tranquilo, acompañado de su gabinete. Vamos a tener un interesante debate político y jurídico, porque siempre todo va de la mano. Así que nos acompañan esta noche José Carlos Requena y el doctor Víctor García Toma. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Gracias, Tatiana. Gracias. ¿Les sorprendió el resultado o esperaban que se otorgue el voto de confianza? Con resignación habría que decir que era lo previsible. Era lo previsible, ¿no? Digamos, quizás puede sorprender la holgura, ¿no? Pero creo que el propio contenido del mensaje, en el que, como bien decía, la nota no hay sustento para las cosas que se proponen, y el cariz efectista de cada una de estas medidas, pues como que de alguna manera te daban la idea de que el gabinete no le importaba jugar bien porque sabía que iba a ganar, ¿no? Entonces, claro, sí, como te digo, la holgura 60-30, creo que evidencia también los límites que tiene la oposición, si es que existe algo de oposición, ¿no? Porque a lo largo del debate, y la nota también reseña, muchos de los congresistas que terminan, que son muy vocales, de hecho, José Luna, su bancada, votó en abstención, sí, ¿no? Cuando el mensaje decía, digamos que cumplió con decir, no te voy a dar el voto, pero no fue lo frontal que podía pensarse. Yo creo que las organizaciones políticas digamos, que operan en el Parlamento son conscientes que necesitamos un proceso electoral, digamos, en un clima lo más pacífico posible, con la mayor estabilidad posible, y eso necesariamente pasa por la continuidad de este gabinete, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Lo que se llamó negativamente la atención, debo decir, es que al inicio de la sesión apenas había 62 congresistas de manera presencial ahí, ¿no? Otras eran las épocas en las que este tipo de convocatorias tenían a la gran mayoría de congresistas ahí presentes, que generaban expectativas por lo que el premier iba a decir, por el debate que se iba a generar. Nada de eso, ¿no? Ya en este tipo de parlamento. Eso, pero lo otro que es importante es que cuánto extrañamos los debates que se daban en el Parlamento, ¿no? Es decir, la pugnacidad, pero democrática y sesuda, digamos, académica. Y cosas, ¿no?, desde lo que dice también el premier, ¿no? Quien va ahí a presentarse y a pedir el voto de confianza realmente. Sí, nuevamente ahí creo que la calidad de las propuestas creo que evidencia la certeza de contar con el voto. No es cierto, como Víctor dice, que se requiere cierta paz para poder transitar al proceso electoral. El tema es que el Ejecutivo por fin la dé, ¿no? Porque estos temas de inseguridad ciudadana, fíjense lo que acaba de pasar en Colombia, es algo que no podemos descartar que vaya a pasar un proceso electoral como el que estamos afrontando, ¿no? Es cierto. Cuando se fija que una de las prioridades de este nuevo gabinete es el tema de la seguridad, hay que recordar que es el mismo gabinete de hace algunas semanas, no ha cambiado nada. Pero ha dicho justamente que va a ser el gabinete del cambio, al final. Repitiendo las ofertas que hizo el presidente del Consejo anterior. O sea, también es verdad, o sea, mucho cambio no deberíamos esperarlo. Pero vamos a analizar esas propuestas y lo que ha dicho el día de hoy el señor Arana. Entre ellos, crear una comisión de alto nivel para salir del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué implica esto, doctor? Lo primero que habría que recordar es que hace unas semanas, desde el Poder Ejecutivo, se propugnó la necesidad de conversar, de debatir sobre si se debía o no aplicar la condena de muerte en el Perú, y que eso traería como consecuencia la denuncia del tratado. Luego de varias semanas digamos, de supuestas discusiones y debates, no conocemos los resultados de esa deliberación, pero lo que sí sabemos son los ingentes gastos del presupuesto que se han tomado para ello. Y ahora salen con esta idea, ¿no? Yo creo que es una medida distractiva, pero si queremos tomarlo en serio, habría que preguntarle cuál es la posición primero del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia. Y dado que el Poder Ejecutivo propone discutir este tema, que quisiéramos saber cuál es su postura. Es decir, qué es lo que ellos plantean en la mesa, ¿no? No solamente abrir la mesa, sino cuál es la postura. ¿Cuál es la postura? Exacto. Recordemos que quien tiene que denunciar el tratado, si es que esto se lleva a cabo, es el Poder Ejecutivo. Esa es una competencia de ellos. De acuerdo. Solo el Congreso va a actuar para ratificar la decisión
Exacto, que es un poco lo que decía también el congresista Cueto, ¿no? O sea, ustedes son o tienen que hacerse responsables, no nos tiren tampoco la pelota. ¿Coincides con el doctor García Toma que es una medida distractiva? Totalmente, no creo que además, la verdad creo que diciéndolo con toda su letra es una tontería, Claro. porque digamos, ¿qué hay detrás de esa propuesta? Suponemos que tiene que ver con los temas de inseguridad ciudadana, pero no, yo no encuentro ninguna relación, y más bien, como bien lo decía Ernesto Álvarez en la nota, deja absolutamente desprotegidos a los ciudadanos. Además debemos recordar que hoy tenemos una profunda crisis del sistema judicial. Nadie puede garantizar que una carpeta que se abra o una carpeta que se archive en el Ministerio Público es objeto de una actuación objetiva, transparente, ¿no es cierto? Y digamos, lúcida, inteligente. Y lo mismo pasa en el Poder Judicial. Entonces, no podemos garantizar la defensa de los derechos humanos hoy con ese sistema judicial. Y nos van a quitar a los ciudadanos con sus defectos, y yo creo que no son pocos, pero finalmente es el último órgano al que los ciudadanos peruanos pueden recurrir. De acuerdo. Y ha dado magníficos resultados en algunos aspectos. La democracia se reconstituyó en el Perú durante el periodo, digamos, casi final de Fujimori, por esta sentencia que permitió la restitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, que fue el inicio de la recuperación democrática. Todas las cosas que se han hecho en favor del debido proceso, y muchos justiciables que han ido por temas laborales han encontrado un camino de justicia que no lo tuvieron acá. Y decía usted que es importante conocer la postura de Cancillería y del Ministerio de Justicia, que se supone, previo análisis, hoy por hoy tendría que estar sumamente clara. A su salida le preguntamos al canciller qué fue lo que piensa, cuál es la postura del gobierno, y eso fue lo que dijo. Una política exterior se formula en base a los requerimientos, a las necesidades, a las urgencias, a las posibilidades del pueblo. Una política exterior no puede estar desconectada con las urgencias del pueblo. Una política exterior no puede ser desconectada de las urgencias del pueblo. ¿Qué pide el pueblo? Sanciones más duras, populismo puro. Totalmente, ¿no? Y aquí la verdad es algo, lamentablemente el canciller, digamos, creo que está olvidando un poco su rol, ¿no? Porque está teniendo un rol más de, si quieres, de guaripolera, porque lo que estamos viendo es de nuevo, el Ejecutivo tendría que presentar su propuesta. Si, como dice el canciller, aquí el pueblo demanda eso, pues que el Ejecutivo lo sustente. El Ejecutivo no puede olvidarse de lo que es, ¿no? Aquí como que quisiera patear la pluma y decir, bueno, que todo el mundo delibere. Y de hecho, ya que Víctor mencionaba la indefensión de los ciudadanos, fíjese lo que pasó con el expresidente Kuczynski hace algunos días. El propio señor Arana creo que tiene una acción de clara interferencia, y cuando se le pregunta al canciller si la cree, él dice, no lo creo, porque él conoce muy bien las leyes. Pues parece que no la conocía tanto, ¿no? Pero además, estimados amigos, primero, ¿cómo se origina el tema Kuczynski? Por una negligencia del Ministerio Público, que en su momento oportuno no pide la renovación de las medidas cautelares. Y luego, cuando desaparecen todas estas medidas, el Poder Judicial olvida informar a Migraciones de que no existe ningún impedimento de salida. De acuerdo. Entonces, esos dos órganos, digamos, que son los que administran justicia y que están prevenidos por pletóricos actos de negligencia en este caso, y que obligan a una intervención inusual, atípica y hasta irregular. Entonces se ha visto que el jefe de gabinete llame a la presidenta del Poder Judicial para decirle, acá hay una persona que no tiene ningún tipo de impedimento, pero mañana te va a dar a cabo una audiencia. A ver, haz algo. No llama al fiscal para decirle, oye, mira, se pasó la tortuga. Llama al Poder Judicial a las órdenes del Poder Político, ¿no? Es interferencia, ¿no? Con todas sus letras. Y no en vano, ahora el abogado del señor Kuczynski no descarta pedir asilo político, porque argumentos de una intervención tiene, pues. Ahora, ¿estas medidas restrictivas, Víctor, pueden ser indefinidas? Digamos, ese es otro tema, ¿no? Digamos, justo a raíz del proyecto de ley de amnistía para los policías o militares, empecé a investigar cuál es la opinión de la Corte. Y la Corte tiene un caso, el caso Suárez Roseros versus Ecuador, en donde indica
que se vence el plazo razonable para investigar, para procesar, pasados los 5 años. 50 meses más o menos. Señor Kuczynski tiene más ya de los ese plazo. pasó, y en el caso de los policías militares También. están en Muchísimo 25, más. 30 o 40, ¿no? Entonces, si la media, digamos, para el Estado cumpla, digamos, adecuadamente con su rol de perseguir el delito y sancionarlo, de ser el caso, lo hace con total displicencia, afectando derechos de las personas. Por ejemplo, a Kuczynski le han hecho un daño terrible con sus bienes porque se los han incautado. Ya han desaparecido. Ya creo, estaba con arresto domiciliario y con varias medidas. Además, Así no es. solo el proceso de investigación, que se extiende muchísimo, sino que a su vez conlleva una serie de medidas coercitivas. Se le pidió incluso, acuérdense, el que pudiera formular opiniones sobre temas políticos. De repente puede no opinar sobre su tema personal, que está objeto de una Nada, reserva. no puede dar ni una entrevista, ¿no? Nada. Pero claro, incluso lo del libro, recuerdo que estuvo Claro. en cuestión en algún momento. Eso es una barbaridad. Sí, sí, una exageración, Yo- ¿no? Y que el fiscal además haya dicho, caramba, acá hay una organización criminal entre él, su secretaria, Sí, su su chofer, ¿no? Y eso también le dio puerta al Congreso de la República para cambiar y bajarle la eso valla. no se lo creen ni los propios fiscales. Esa medida la toman porque se les vencen los plazos y como no pueden cumplir, entonces se inventan la figura para... Organización criminal porque da más tiempo, ampliar, ¿no? Para sí, poder pero- investigar. Vamos a escuchar lo que ha dicho el abogado del expresidente Kuczynski. El señor Eduardo Arana, al haber intervenido, al haber realizado una injerencia en otro poder, tiene que ser responsable política y penalmente por sus acciones. Eso es lo que se refleja, efectivamente, que hay aquí una intervención indebida y esto podría plasmarse como una persecución política sin ningún problema. ¿Sería una alternativa viable pedir asilo político? Pero, En el caso de PPK. Mire, jurídicamente es una posibilidad. Es así, yo no lo voy a negar, es una de las posibilidades, pero no está en este momento dentro del abanico que nosotros estamos Es una de las manejando. posibilidades. ¿Se lo va a plantear usted en algún momento? Si es que la cosa sigue así. Mire, la participación, las declaraciones del señor Eduardo Arana sin duda hacen que esto sea tangible, ¿no? O sea, usted no descarta planteárselo. No lo puedo descartar, pero no está en este momento dentro de las posibilidades. Bueno, el señor Arana le ha dejado los argumentos servidos Sí, al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sobre este tema. Y lo cierto es que también ayer, por ejemplo, fue miércoles, los miércoles hay sesión del Consejo de Ministros, usualmente al término hay conferencia de prensa. Ayer no dijeron nada, no hubo conferencia, porque se hubiera esperado que se le pregunte sobre ese tema, que aclare sobre eso y también sobre lo que había hecho Cavani, ¿no? No dijeron nada. Sí, creo que era un miércoles incómodo, ¿no? Ahora, puede Sí, se guardaron entenderse para el que, día. dado que al día siguiente tenían la presentación del Congreso, puede entenderse, pero igual es llamativo en De cualquier acuerdo. caso. Y en la Sí. declaración de Cavani hay algo interesante. Digamos, lo que él ha hecho es algo que ya sabíamos, que la presidenta no acostumbra digamos, a ser sincera honesta en sus expresiones, ¿no? Digamos, la mentira lo la sabíamos. acompaña. Eso ya, digamos, está sentenciado por la ciudadanía. El tema es que él no habla de un tema que sí lo compromete, que es en referencia a los supuestos correos que le llegó a la secretaria pidiéndole que intercediera ante la presidenta para ciertos nombramientos, Claro. cosa que al parecer se produjo. Bueno, allí estaría penalmente comprometido. Todo indica que esta carta ha tenido por objeto desviar el foco de Sí, atención claro. en la presidenta para él de alguna manera Es que quedar cubierto. Eso que usted señala, Claro. no le conviene reconocer a Así ninguna es, de las claro, partes, así ¿no? es. O sea, mejor nos quedamos aquí Mm, calladitos, bien librados, y claro, Cavani también está jugando sus propias cartas. Aquí lo que está en debate es si al final hubo o no hubo abandono del cargo, y Ya. si esto configura una eventual vacancia, porque ya se están reuniendo las firmas en el Congreso. Lo has planteado bien, Tatiana, porque es irrelevante si la cirugía fue estética, fue funcional, si demoró 2 horas, si demoró 45 minutos, eso es irrelevante. El tema es si existe alguna norma que de manera específica establezca cuándo la Presidenta de la República incurre en el delito de abandono del cargo, ¿no? Si debía o no debía solicitar permiso al Congreso. Y eso no está regulado. Sí. O sea, digamos, no existe ninguna, no se afecta el principio de legalidad, que es la obligación de todo funcionario público, el no hacerlo, ¿no?
Pero al final, José Carlos, el congresista Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, que tiene un poco de afán de protagonismo, dicho sea de paso, está reuniendo firmas para tratar de presentar una moción de vacancia presidencial. ¿Crees que ese gobierno va a vacar a la presidenta? Mira, Ese Congreso, bueno, ya han habido 7 intentos, uno de ellos que de hecho no llegó ni siquiera a votarse si se admitía o no. Nunca han llegado más de 35 votos, el umbral es de 52. Parece, solo para que se admita, porque ya cuando hablamos del umbral de 87, que es para que se apruebe, es mucho más lejano, ¿no? Yo creo que la verdad el Congreso no tiene mucho ánimo de hacerlo, ¿no? Y de hecho la congresista Paredes también estaba solicitando firmas. Yo creo que estas son más voluntad que otra cosa. Y en el caso del congresista Burgos, digamos, él a título personal o como miembro de la bancada de Podemos, por supuesto tiene libertad y potestades para formular un pedido de vacancia, recolectar las firmas, pero no como miembro de la Comisión de Fiscalización, por ese tema no tiene nada que ver con la presidenta. Esa no es una comisión investigadora. No, ni siquiera tiene las no facultades, tiene competencias. O sea. Y de hecho la recomendación es absolutamente inusual, o sea, es aprueba un informe en el que recomienda la vacancia. En realidad para la vacancia requieres juntar firmas y luego votar. Exactamente. Y eso no se entiende. De acuerdo. A ver, volvemos a otra medida que anunció hoy el señor Arana, también de corte populista, según analizan algunos, y es el envío de delincuentes extranjeros en primer lugar, a sus países de origen, que demandan, me imagino, acuerdos bilaterales con otros países, si no van a quedar como Pedro Castillo, que subió a ciudadanos venezolanos a un avión, y luego el avión no pudo nunca salir. Y el otro lado es enviar a delincuentes a la cárcel del Secot en El Salvador, algo que para la plaza suena bastante atractivo y sobre todo teniendo cárceles bastante congestionadas que el señor Arana, en su calidad de exministro de Justicia, conoce bastante bien. ¿Son viables estas medidas? Les pido que me esperen unos minutos, hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando sobre esos temas en 2025. A ver, con el ánimo de descongestionar los penales, que muchos de ellos están bastante hacinados, el señor Eduardo Arana ha dicho que están evaluando mecanismos de cooperación internacional para trasladar criminales extranjeros a sus países de origen y enviar a un grupo de ellos al Secot, a la cárcel de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cómo ven estas medidas? ¿Son viables? ¿Se podrían, digamos, poner en marcha o es un poco de populismo para la plaza? Bueno, en términos jurídicos se lo dejo a Víctor, pero mira, yo creo que es una admisión de incompetencia clamorosa, ¿no? Porque creo que es un problema que el Perú está en capacidad de solucionar. Creo que no va por ahí la solución. De hecho, hace algunos días, me parece que era el señor Yaque, el ex jefe del INPE, que planteaba muchas cosas en la que evidenciaba además que hay que algunos problemas como de fuga, que es lo que se dice que se quiere combatir, en el Perú no es que sea un caso tan recurrente. Es cierto que las cárceles requieren mejor control, pero el problema global de seguridad ciudadana yo dudo que lo soluciones con medidas como las que se plantean. Y ahora, y el señor Arana ha sido ministro de Justicia un importante periodo, conoce el sistema penitenciario y no ha sido capaz de levantar ni un muro, o sea, nada, no se ha hecho nada en construcción de penales, ¿no? Sí, bueno, claro, mientras a la vez sugería medidas, recordarás como esta franja que quería, en la que felizmente en algún momento lo retiraron, creo que por presión de la opinión pública, pero era una medida absolutamente disparatada, ¿no? Entonces, yo creo que esta es... ¿no? De la gestión. Claro, yo creo que esto va un poco por ahí y no creo que avance a ningún lado. Doctor García Tomás. No, yo sigo la línea de Pepe en el sentido que es el reconocimiento de una incapacidad del Estado de cumplir con sus funciones básicas. Ya lo ha hecho pidiéndole a otros gobiernos que por nosotros construyan carreteras, hospitales, estadios, ¿no es cierto? Ahora se les pide que alberguen a nuestros presos. Lo más fácil sería pedir que nos envíen ministros, ¿no? Creo que esa sería la mejor solución. Pero el primer problema es el siguiente. Esa medida es, en primer lugar, costosa. En segundo lugar, inefectiva, porque el gran problema que tenemos hoy para combatir digamos, la delincuencia es la que está hoy, a la que primero tenemos que capturar, que no estamos capturando en el número adecuado, que tenemos que procesar y condenar, y luego ver a dónde lo enviamos.
Y eso va a pasar en el Perú, si es que pasa, en 8 o 10 años. Entonces, no estamos resolviendo nada. No, porque también propone que haya un mayor control migratorio y que se creen lugares temporales de estancia para aquellas personas que ingresan de manera irregular. Pero también las fronteras son una coladera, ¿no? Entonces... ¿Y cuántos vamos a enviar? Y, digamos, no nos han dicho qué medidas van a adoptarse para mejorar el sistema carcelario, para mejorar el sistema de justicia. Sí. Claro, en realidad cuando han habido soluciones, y de hecho yo diría la policía tiene la capacidad de poder encontrar soluciones. El tema es que no hay decisión política para hacerlo, Sí. ¿no? O sea, y no hay acciones de inteligencia. Creo que todos los especialistas te dicen inteligencia, prevención, procesamiento, y no son cosas que se hagan. Bueno, y los jefes de la línea son intercambiables, es decir, También. entran y salen, pero con... Voluntad política y falta de recursos, que es tampoco lo que no nos ha explicado el señor Arana de dónde va a salir la plata, pese que es muy optimista en que el país va a crecer bastante más que la proyección del MEF este año. De lo que habría que copiar de El Salvador son la determinación, la decisión, la capacidad de gestionar, más allá del programa, porque ahí podemos discutir, pero en el Perú no tenemos ni dirección, Eso es cierto, ni ¿no? liderazgo. Podemos cuestionar las maneras, pero Bukele al final ha logrado Claro. el objetivo. Y de hecho, solo la duración, cuando uno ve solo la duración de los ministros del Interior, desde el 16 hemos tenido Sí, pues. más de 25 Claro. ministros. Y no es que, y claro, uno diría, bueno, es que salen a cada rato porque la prensa presiona. El tema es que han nombrado a mucha gente incompetente, ¿no? Entonces, evidentemente, duran poco. Y los que duran mucho, por lo menos en los últimos 2 gobiernos, se han dedicado a proteger al poder de turno. Entonces, no solucionan el problema real, ¿no? En efecto, o hay algunos que se van, digamos, con digamos, la brevedad de lo que dura, pues un suspiro, y los que se quedan, sin embargo, están allí porque aparentemente se han dedicado a la tarea de limpiar la paja que hay en el vestido. Como varios que ¿no? están en otras carteras, Sí, eso sí. sea de paso. Yo les agradezco a los dos por haberme acompañado Gracias, esta noche, gracias. muy gentiles por haber estado aquí. Nos vamos a una pausa.